próximo jueves 14 se va a dar efectivamente y que queremos invitarlos a disfrutar. Yo te diría, la película de las películas. ¿Cómo es eso? Porque Mi Mejor Escena, es la película de la que vamos a hablar, se compone de entrevistas a los directores de cine que cuentan sus mejores escenas de sus grandes películas. Qué interesante. A mí me interesa sobre todo porque es como... La cocina. Exactamente, la cocina de las grandes escenas de los grandes directores argentinos. El director de Mi Mejor Escena es Gabriel Arbós, que está en línea con nosotros. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Hernán Mal y Fede te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, Hernán, ¿qué decís? ¿Cómo andás? Bien, fantástico, la verdad. Súper interesante porque sumergirse en el mundo de los directores parece no tener nada que ver con el cine y sin embargo tiene mucho que ver. Todo. ¿No? Mira, es una película que para mí básicamente va a resultarle a todo el mundo muy original. Sí. Muy original porque en vez de contratar a los actores que aparecen en la pantalla, aparece Darín, Echarri, todos los actores argentinos aparecen. ¿Por qué? Porque aparecen los directores explicando cómo hicieron esas secuencias. Entonces, vemos esas secuencias y encima de que las vemos, ellos las explican. Sí. Y la verdad que es muy jugoso lo que termina pasando, porque uno se da cuenta que, primero, que el cine argentino es muy diverso, y esa estupidez que dicen algunos, que el cine argentino es siempre lo mismo, siempre la misma temática, siempre Darín. No es siempre Darín, no es siempre la misma temática, son directores muy diversos y muy distintos. La diferencia que hay entre Campanella y el pibe Rugna es infernal. Claro. La diferencia que hay entre ¿cómo se llamaba? Montalbano, Néstor Montalbano y Papero Piñeiro es descomunal, porque son maneras muy distintas de filmar. Y vale la pena mostrar las diferencias, ¿no? Muy divertido. Yo creo que algunos de los que están en este momento escuchando y los que nos pueden ver van a poder observar el tráiler y ahí donde va a ver todo esto que nos está contando Gabriel, por lo menos en pequeñas fracciones, pero súper recomendable. Me quedé pensando, o sea, tenés más de 2 décadas como profesor, tenés más de 2 décadas como director. Y esto parece ser como el backstage que probablemente uno podría preparar para una clase, ¿no? Como para que los nuevos directores escuchen y observen cómo se hicieron esas grandes películas. Sin embargo, lo tradujeron para que todos los que nos sentamos en la butaca como espectadores ahora los escuchemos a los directores. Digo, esa lógica me es sumamente atractiva. Mira, me alegro que lo veas así porque es después lo que buscamos. O sea, Claro. No buscamos hacer una clase magistral de cine, que también sería aburrido o academicista el divino botón, sino dar una cuestión práctica, demostrar cómo en la práctica, por ejemplo, a ver, Campanella cuenta cómo se escribió el guión de la escena de la votación en el club, en Luna de Avellaneda. Sí, señor. Sí. Por ejemplo. Entonces vos decís, bueno, esa votación resultó ser problemática. No, la debe haber escrito un señor con una máquina de escribir, con una computadora. Sí. No, fueron a un bar y la discutieron. Campanella hacía de Darín, el otro hacía del otro, el otro hacía del público, que decía, porque se acuerdan que en medio de la discusión hay uno que dice, no, pero la carnicería mía dejó de vender carne, y se mezclan los temas, y esa cosa está tan bien armada, que termina haciendo que la secuencia sea muy interesante. Y después nos termina contando cómo, para que no termine agorera la película, para que no termine mal, para que no termine con una derrota, para que no termine con el pueblo jodido por el voto de privatizar el club, termina con el carné. Y el carné es lo que nos dice que se puede hacer otro club, que se puede empezar de nuevo, que se puede luchar y que se puede seguir luchando. Y es fantástico, porque es un cambio... Viste que te lo cuenta... Viste que dicen, Gabriel, que la realidad supera la ficción. Es interesante esto porque para encontrar esa asamblea en el club
de alguna manera fabricaron una asamblea para verse lo más auténticos posibles en la disputa, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que hicieron? Un pibe tomó nota o grabó Sí. las dos cosas y en realidad salió la cosa gracias a el hecho de que la pudieron dramatizar. Y en otras películas, por el contrario, es un tipo solo a las 3 de la mañana inspirado escribiendo solo en la computadora. Claro. Y te cuenta como es una comedia. Vos decís, ¿este es una comedia así? Sí. Solo a las 3 de la mañana borracho, no puede ser. Y sin embargo, te lo cuentan que fue así. O sea, hay 20.000 maneras. Y también hay una cosa que también esta película me va a tener alguna que otra discusión con las chicas, Sí. porque en las cuestiones de género, Sí. hay algunos que dicen que hay un cine que es como de mujer. Y vos ves el cine que hace Albertina Carri y el Sí. cine que hace Lorena Muñoz y se parece tanto como el fideo con tuco a la remolacha, no se parecen en nada, Sí. que no tienen nada que ver. Es un cine que vos decís, este podría ser un hombre o una mujer o un gay, un Sí, sí, sí. trans, cualquier cosa. No hay un género. Claro, las historias que se trascienden vea en la realidad. dirección. Ah, Claro, ahora, absolutamente. conociendo ese trasfondo, ¿fue parte de lo que le querías mostrar? Digo, porque está bastante puesto en discusión. Yo hace mucho tiempo que pongo como referencia esto de que el cine es un espejo nuestro y probablemente si la gente se molesta de lo que el cine está mostrando es porque en realidad no se quiere hacer cargo de la propia imagen que nosotros tenemos. Entonces, digo, fue una idea esta de... ¿Eh? ¿Hola? ¿Estás ahí, No, Gabriel? Hola, hola. yo estoy acá y te escucho perfecto. Ah, ok, Bien, muy ok. bien, muy bien. No, decía que yo muchas veces discuto de que la gente que se queja del cine en realidad lo que no está aceptando es la imagen de nuestra propia sociedad, porque el cine argentino muestra lo que somos en esencia. Digo, fue una idea esto de bajar algunos pruritos sobre quiénes están detrás, quiénes son los directores y cómo se arma el cine para mostrar un poco esa esencia. Sí, un poco por eso, porque también tiene que ver con el hecho de que directores parece que fueran gente toda muy parecida, muy igual, muy de... Y yo hice 7 películas y nunca pisé una alfombra roja, gracias a Dios nunca pisé una alfombra roja, no me interesa pisar una alfombra roja, ni ponerme un smoking para ir a un A la festival. gala. Claro, a la gala de algo. Y hay otros que se mueren por ir a la gala. Y está bien que se pueda convivir el que quiere ir a la gala y el que no quiere ir a la gala. Sí. Somos en general muy distintos los que hacemos cine. Y en esta película está clarísimo que Lecky no tiene nada que ver con este, que el Estañero no tiene nada que ver con Montalbano, que Montalbano no tiene nada que ver con Piñeiro, y son todos muy buenos directores, porque son todas películas muy interesantes. Hay una película, por ejemplo, que se llama de Montalbano, que se llama No llores por mí, Inglaterra, que es muy graciosa. Sí. Es realmente con Capusotto, un elenco impresionante, donde juega Cabenaghi, juega para Inglaterra de número 9, el de River, Chatrú juega para la selección argentina y hace 2 goles a lo Maradona, uno con la mano y otro. A lo que voy es que está tan bien hecha la película que te matás de risa. La película no funcionó en su momento, con lo cual no necesariamente también todo tiene que tener mucho público. Hay películas que son muy buenas y no tienen público. Hay películas que tienen público y no son muy buenas. No, o por ahí no es el momento, digo, muchas veces te pasa por ahí con un libro, que lees un libro y no te llega y pasaron los años y lo leíste y te pasaron ciertas cosas en la vida que el libro se convierte en el mejor que has leído. Digo, me parece que con el cine también pasa un poco eso, digo, porque por ahí no era el público indicado en ese momento el que veía la película y después de unos años cuando la encontró otro público, la película explota, ¿no? Eso ha pasado cualquier cantidad de veces en el cine y en el teatro. Obras que no funcionaron y a los 5 años fueron un éxito tremendo. Pasó muchas veces y tenés razón, ¿no es así? Claro, es como estar en el tiempo indicado, digo, porque muchas veces, esto, ¿no? Vos que decís de los directores, hay muchos
muchas clases de cine, ¿no? Porque se dice el cine de autor, el cine más comercial. Digo, también están los directores. Entonces, por ahí ese director en un momento tuvo, no sé, una idea que por ahí la gente no la entendió, no la recibió como ese director la quiso transmitir y tuvieron que pasar los años para que por ahí se convierta en una película de culto, como le ha pasado a muchas películas argentinas. Sí, y también al revés. Y también al revés, películas que resultaron, wow, ganó tal festival, ganó tal otro festival, qué sé yo, las ves 5 años después y dices, estas cosas, ¿cómo puede ser que haya ganado tantos festivales? Que es una película. Una del montón y por ahí. Eso también pasa, ¿eh? Sí. Eso pasa. Sí. Hay, mira, en el cine decimos que hay una cosa que es mágico. Hace un rato estaba hablando con un amigo y nos acordábamos de un distribuidor fallecido, no viene al caso el nombre, que cuando Piñeiro era distribuidor y trajo la película Ran de Kurosawa, dijo, ¿quién va a ir a ver la película de un chino? ¿Quién puede ser tan boludo de traer una película de un japonés que no conoce a nadie, que vestido así, con un samurái? ¿Quién carajo la va a ir a ver? Un éxito, hizo 1 millón de espectadores la película. En Buenos Aires hizo 1 millón de espectadores, cuando esperaban hacer, con suerte, 300 personas. O sea, de esas situaciones hay un montón. Yo hice Tango Feroz y siempre me acuerdo como asistente de dirección, ¿no? Sí. Que con Marcelo fuimos al cine el día del estreno y entramos el jueves a las 2 de la tarde al cine América y salieron a aplaudirnos los proyectoristas y los acomodadores. Sí. Dijeron, es el éxito del año. Digo, primera función del jueves a las 2 de la tarde y estos tipos hablan de éxito, ¿están locos? Habían entrado 125 personas cuando a esa hora habitualmente entraban 10 personas. Claro. Y tenían razón, un éxito arrollador. Y bueno, fue mágico porque nadie esperaba ese éxito de una película que se llamaba Tanguito, sí. Tango Feroz, digo, el título era, según todos los exhibidores, todos los monosabios, decían que era una porquería el título. Con ese título no iba a ir nadie. Tenían que haberla llamado Tanguito, mi amor, el amor de Tanguito. Ponían todos los nombres, todo menos Tango Feroz. Fue Tango Feroz y hizo 3 millones de espectadores. Gabriel, aparte era la historia de, voy a entrecomillarlo, pero del perdedor, porque del tipo que probablemente, como se ponen todos a discutir, haya sido el autor del primer gran himno del rock, pero quedó eclipsado por su propia vida, con lo cual había que sacar a ese músico a escena. Absolutamente. Mira, el éxito en el cine es una cosa que, si el que tenga la receta miente. Sí. Porque los Yankees, que son los campeones mundiales de lo comercial, se equivocan. Hacen Superman 3 y fracasan. Y vos decís, ¿cómo puede fracasar Superman 3 si los tipos ya con la 2 y con la 1 hicieron tantos millones de espectadores, tienen planificada la 4 y la 3 fracasó? La 3 fracasó. ¿Y por qué fracasó? Y porque de repente no gustó el actor que hizo de Superman, o porque no sé, en este momento hubo una guerra con Afganistán y resultó ser que la gente no quería ver más violencia por un tiempo. Cualquier cosa es posible para que una película sea un éxito o un fracaso. Vamos a contarle a quienes recién se conectan, estamos charlando con Gabriel Arbós, que es el director de Mi Mejor Escena, la película que cuenta las mejores escenas de las películas históricas de nuestro país, con los directores de esas películas contando cómo es el... de directores. Exactamente. Finalmente. Cómo es el trasfondo de ese momento que ha quedado grabado en la memoria y que seguramente va a invitar a muchos a volver a ver a la película, porque lo que va a pasar es que cuando te cuentan esto ahora querés ver efectivamente en tiempo real, volver a ver la película y todo esto, así que me parece que revitaliza bastante. No me puedo escapar preguntarte, digo, más allá de que uno a veces se pone a pensar y dice, uy, que el peor momento del cine, bueno, seguramente en cada momento uno dijo el peor momento y el cine encontró las formas, pero me imagino que todo el mundo del cine se pregunta, discute. Yo creo que dentro de lo mal es lo más interesante de todos, ¿no? Encontrarle una salida. No sé bien cuándo fueron estas entrevistas, y ya lleva un tiempo,
pero me parece que la caída sobre el proceso cinematográfico en la Argentina también lleva mucho tiempo y probablemente en las charlas también se discutan estas cosas. ¿Qué ves de todo esto? Como para poner de cara al público y decirle, miren, hay que defender el cine por esto y por lo otro, pero hay quienes están todos los días dentro de la industria que también están discutiendo esto. La situación del cine es complicada en el mundo entero. ¿Por qué? Porque los televisores son cada vez más grandes, las pantallas son cada vez más enormes, las plataformas tienen cada vez más películas, entonces la competencia empieza a ser casi muy desleal. Sí. Si vos tenés en Netflix todas las películas con una pantalla de un televisor de 65 pulgadas, es muy factible que empieces a ir más a ver Netflix que ir al cine. Lo que termina pasando, y que nosotros queremos reivindicar el cine, es que el cine en realidad es lo único que te permite una relación directa con la obra. En Netflix estás viendo una serie y de repente fast forward, la avanzás porque te tiene podrido este personaje, parás, cortás para ir a hacer pis al baño, cortás porque te vas a hacer un café. En el cine tenés una persona al lado, una persona adelante, una persona atrás. No podés pararte y decir me voy a hacer pis y vengo porque esta escena no me gusta. Entonces el cine tiene toda una liturgia, una ceremonia, una cosa que es distinta totalmente que la televisión y a través de las plataformas. Hoy está sufriendo este embate, pero al mismo tiempo va a sobrevivir porque como siempre, cuando era profesor me encantaba poner este ejemplo. Si Shakespeare le decían en 1800, mira, va a aparecer una cosa que se llama televisión, y iba a decir chau, acabó el teatro. ¿Quién mierda va a ir al teatro si podés ver a los actores en un aparato electrónico? De tu casa. Y sobrevivió, el teatro sobrevivió y cómo. Después cuando vino la televisión, pero ahora vino el cable, entonces va a desaparecer porque sin publicidad. Y el cable no se comió en la televisión todavía existe. Se van sumando. Sí. ¿Se pueden ir debilitando? Sí, se pueden ir debilitando, pero en realidad se van sumando. Nada desaparece porque vino otra cosa que lo borró. Hoy el cine está pasando su peor momento. Sí. En la cantidad de espectadores en el mundo entero, no solamente en la Argentina. Bueno, en la Argentina con el plan económico que tenemos es bastante como un cacho de pan. Pero al cine pueden ir pocos, cada vez van menos. Y encima es un fenómeno mundial, insisto, no es un fenómeno local. Con lo cual, a la corta o a la larga, eso va a tener que hacer explosión, pero siempre va a quedar la gente que tenga ganas de ir a ver una película con la luz apagada, sin que nadie le coma caramelos al lado ni que le prendan la luz. Ahora, más allá de eso, la pregunta iba más a cómo encontrar una vuelta para hacer resurgir. Digo, más allá del hecho de la pantalla, de ese ámbito común, de ese encuentro social, porque la sensación muchas veces es que se filma y no se puede ver, como que los circuitos no están lo más aceitado posible. ¿Hay alguna manera para poner en discusión esto y tal vez cambiar esa última etapa? Sí, sin duda, ahí hay un problema gravísimo. Mirá, yo en los años 80 era asistente de dirección de las películas, comedias, Exterminators, Paraguas Asesinos, todas películas de entretenimiento. Sí. En vacaciones de invierno eran todas las salas para esas películas. Hoy todas las salas son para el cine norteamericano. Claro. O sea, el cine norteamericano se apoderó de nuestro cine de una manera brutal y nos condenó a nosotros a estrenar en salas marginales y en salas pequeñas y en pocas salas, porque el cine de lo que se trata es del cine americano. Y o alguna película con Franchella y todo el aparato publicitario detrás, que está muy bien, a mí Franchella me parece un actor extraordinario y soy amigo de él y todo. Sí. Pero digo, la verdad que es un afano suspendanlo, es como si River jugara contra las inferiores de Sacachispas. No hay ninguna chance de hacer espectadores y tenés al lado un monstruo que se lleva
todos los cines, pero cuando digo todos es todos, son 600 salas que estrenan. Sí. O sea, hay 650 cines y hay algunas películas que se estrenan en 600 salas. Bueno, a Tesis sobre una domesticación le está yendo bastante bien. Digo, está teniendo... Tesis sobre una domesticación, la de Van der Kouter, la de Camila Sosa. Sí, son bienvenidos, pero a lo que voy a ir bastante bien son numeritos al lado de lo que estamos hablando, ¿no? No, seguro, pero bueno, a ver, 20.000 espectadores en Argentina en cine es un montón. Oíme, yo doy mi vida por 5.000. Claro, por eso digo, y ves que esta película tiene 20.000 en cine, digo, es un montón. Es un montón. Yo también creo que puedo estar en esa carrera. Obvio, no lo pero dudo. Realmente es muy difícil porque la competencia es muy desleal. Es muy... ¿Sabés qué me parece? Mira, aprovecho porque aparte sos alguien que estás metido en la columna vertebral de todo, de lo que se denomina la industria del cine. ¿Sabés qué? Es muy loable y te lo agradecemos esta salida tuya acá en un programa desconocido, en una radio desconocida. Me parece que ahí hay un foco que obviamente todo el mundo espera que el día que Francella va a sacar una película aparezca en los grandes medios, y es lógico que Francella aparezca ahí. Pero lo que se perdió es que todos los que trabajan, los laburantes de esa industria, aparezcan en los medios comentando lo que hacen. Es decir, ya no solamente porque cobraron por hacer la ejecución de su trabajo, sino por divulgar lo que están haciendo. Me parece que ahí es donde se achicó brutalmente y terminó generando que lo que se denominaban programas de espectáculos solamente se dediquen al puterío. En lugar de estar inundados por todos los que forman parte de la industria, contando estos detalles que vos nos estás contando. Sin que nosotros llegamos Rómulo y Berruti, ¿no? Por supuesto. No, claro. No, pero tenés razón, de acá está la China. Lo que pasa que entre la China Suárez peleándose con el tarado del número 9 y yo contando una película, la gente elige ver a China Suárez hablando con el tarado de Icardi. Porque no hay que pensar. Porque no hay que pensar, porque hay frivolidad, porque hay otra, se vende otra cosa. La gente se ha ido empobreciendo también, ¿no? Pero, yo mirá, lo banco un montón. Siguiente... Lo banco un montón, por eso postulo lo que estamos haciendo en este momento. Y aparte porque conozco gente que hace radio, vamos a poner algo grande, por ejemplo Mar del Plata, ¿sí? Y que cuando llega la temporada, los mismos grandes actores que hoy están solo en los grandes medios, como tienen que hacer temporada ya, van a esos medios sin importar nada. Y efectivamente esa es la clave para después llenar los espectáculos. O hace muy poquitito nosotros charlando con Pepito Cibrián, porque iba a presentar una obra acá en La Matanza y dijo, si yo no salgo y hago esto, ¿cómo se entera la gente? Me digo que me parece desde ahí hay que hacer un cambio drástico. Si después la gente quiere ver a la China Suárez, que vaya, pero si hay 10 medios que postulan ir a ver Mi Mejor Escena, probablemente, no te digo que de toque metamos los 20.000 espectadores, pero por ahí empujamos bastante. Mira, te agradezco la buena voluntad, yo aspiro a que esto pase, voy a donde me llaman, hago la nota con quien me llaman, no diferencio, hice una nota importante para Página 12 que sale el jueves, sí, con fotos y qué sé yo, y para el radio, para el diario Cachombola de Quilmes, sí, que no sé si va a salir la nota, sí, pero la hice igual, y me puse la cara y hablé y todo, y como si fuera lo mismo. Sí. A lo que voy es que nosotros podemos hacer el esfuerzo que querramos y que podamos, pero igualmente siempre la lucha es muy desigual. Es sí, muy desigual porque a la hora de los bifes vos tenés, yo estreno en 5 salas y hay películas que están en 400 y 600 salas. Es una cosa vieja, le dice el tipo a la mujer en Olavarría, van al cine, sí, van al cine de Olavarría, y que están dando una película norteamericana. Eso. Correcto. Gabriel,
muchos éxitos. Creo que está muy interesante esta mirada introspectiva de los directores contando esa mejor escena de cada película. Y vamos a tratar de empujar para que la película tome vuelo. Gracias. Y te redondeo con una sola cosa. No es solamente que hablan, sino que nos muestran cómo está hecha esa secuencia. Correcto. Entonces, ahí te enterás de... Te cuento una cortita. Sí. En Gilda, la película de Lorena Muñoz, Sí. ella eligió Gilda. Eligió una secuencia que Gilda, la actriz, está un poco en pedo y baja la escalera, medio tambaleándose. Entonces cuenta la escena, la vemos la escena, y después te cuenta cómo se filmó esa escena. Ajá. Y vos decís, qué locura. Ella parece que estuviera sola en el mundo, Sí. y hay 12 personas alrededor de ella con el micrófono, con la cámara, con el foco, con el fotógrafo, el asistente, la directora, el making of. Son 12 personas bajando la escalera con ella. Y entonces eso contado y visto tiene un valor en sí mismo muy interesante y hace que la película sea en el sentido novedosa y atractiva. Gabriel, gracias por Muchas gracias. esta charla, gracias por este Gracias. tiempo. Gracias a ustedes, chicos. Ahí Nos vemos. estábamos charlando con Gabriel Arbós, es el director de Mi Mejor Escena, la película que cuenta las mejores escenas de los grandes directores de cine de la Argentina. Contado por ellos mismos. Contados por ellos mismos, con estos detalles que nos hacía mención y que, como decía, seguramente si la ves te va a disparar a volver a ver cada una de esas películas para encontrar ese fragmento que cuentan y obviamente para volver a disfrutarla porque estamos hablando de los más grandes directores y contando películas que efectivamente han sido un gran éxito. Así que no se la pierdan, Mi Mejor Escena. ¿Dijo 4 salas? Ahora después vamos a ver cuáles son las 4 salas. Por ahí era un poco más, pero vamos a comentarla para que ustedes puedan ir y buscarla y puedan ir a disfrutar. Estrena este jueves 14 de agosto.